Caixo, compañeros de Cara Libro. Hoy cierro esta pequeña trilogía de reflexiones que titulé Divagaciones. Y lo hago con una conversación peculiar, pero muy enriquecedora. Esta vez no vengo solo, me acompaña ChatGPT. O mejor dicho, vengo acompañado de lo que surge cuando uno se toma el tiempo de pensar con calma, preguntar sin rodeos y, sobre todo, dudar con honestidad. Desde que empecé esta trilogía de divagaciones, mi intención siempre fue pensar en voz alta, equivocarme, corregirme y, sobre todo, aprender. En este tercer capítulo decidí hablar con ChatGPT sobre dos términos que generan muchas confusiones y posturas encontradas: machismo y emberismo. Esta conversación no fue un monólogo ni una clase magistral. Fue un diálogo donde surgieron dudas legítimas, contradicciones y, sobre todo, descubrimientos. Todo empezó con una pregunta directa: ¿qué es el emberismo? La respuesta fue sencilla, pero el debate que vino después no lo fue tanto. Porque definir el machismo como una forma de discriminación hacia las mujeres, basada en la idea de superioridad masculina, vale, lo entendemos. Pero, ¿y el emberismo? ¿Es su opuesto? ¿O simplemente otra forma de discriminación basada en el género, pero esta vez dirigida hacia los hombres? ChatGPT respondió lo que suelen decir muchos textos: el emberismo es la creencia en la superioridad de la mujer sobre el hombre, y aunque existe, no tiene la misma fuerza histórica ni estructural que el machismo. Vale, pero algo no me cuadraba. Mi crítica no iba tanto por ahí. Lo que yo señalaba era esto: si decimos que machismo y emberismo son opuestos, ¿por qué sus definiciones no se reflejan como tal en la práctica? No discutía la historia ni los datos, discutía la coherencia conceptual. Me cuesta aceptar que dos ideas que se presentan como contradictorias no se anulen o enfrenten entre sí de forma simétrica en su uso cotidiano. ChatGPT reconoció ese punto. A veces, la ideología puede desdibujar la lógica y viceversa. Ejemplos para entenderlo mejor. Para ilustrar la diferencia, hablamos de ejemplos concretos. Una mujer que elige libremente ser ama de casa no es machismo. Un hombre que elige libremente trabajar en la construcción, tampoco. Pero si se dice: eso te toca porque eres mujer u hombre, o no vales si no haces eso, ahí sí hay machismo, o emberismo si la imposición va en sentido contrario. Y ahí surgió mi crítica. Si decimos que son conceptos opuestos, pero al definirlos no se anulan entre sí ni se oponen con simetría, entonces, ¿realmente son contradictorios? Porque si el machismo es una estructura y el emberismo un prejuicio individual, entonces no están jugando en el mismo tablero. Y eso, al menos a mí, me chirría. Porque no se trata solo de señalar desigualdades, sino de cómo las conceptualizamos. ¿No sería más claro decir que el machismo es un sistema estructural con efectos sociales e históricos muy concretos, y el emberismo, en cambio, una actitud o prejuicio sin ese soporte estructural? Así, dejaríamos de compararlos como si fueran iguales y opuestos, porque no lo son.
Y reconocer esa diferencia no niega el embrismo, pero sí lo pone en su justa medida. Una frase que me vino entonces fue esta: comparar machismo y embrismo como si fueran equivalentes es como comparar un terremoto con una patada. La patada existe, duele, pero no derrumba ciudades ni moldea siglos. Tal vez esa frase no sea perfecta, pero ayuda a visualizar mejor el punto. Pusimos ejemplos, muchos. Uno en particular, un hombre que contrata a una mujer como limpiadora simplemente por pensar que las mujeres limpian mejor. ¿Es eso machismo? Sí. No por contratar a una mujer, sino por asumir que su género determina su capacidad para limpiar. Es una idea que asocia un rol a un género de forma automática. Pero, ¿y al revés? Si una mujer descarta a un hombre para limpiar porque los hombres no entienden de eso, entonces eso sería embrismo. Es el mismo error de base: juzgar a alguien por su género, no por su capacidad. En este punto, lo que quedó claro es que no es a quién eliges, sino por qué lo haces. Lo que determina si hay machismo o embrismo no es la decisión en sí, sino la lógica detrás de ella. Una pregunta clave fue: ¿todo rol tradicional es machista? Y la respuesta de ChatGPT me hizo pensar. No, solo es machista si se impone el rol tradicional por el género o si limita o desvaloriza a alguien por no seguirlo. Ejemplos: una mujer que elige ser ama de casa porque le gusta no es machismo. Un hombre que quiere ser mecánico porque le apasiona tampoco. Pero si a alguien se le dice: eso te toca porque eres mujer, o no vale si no haces eso porque eres hombre, entonces sí, eso ya es embrismo o machismo según el caso. Y aquí pensé que los estereotipos funcionan como esas viejas señales de tráfico que nadie se cuestiona porque siempre han estado ahí, pero muchas llevan a caminos sin salida. En ese momento me di cuenta de que la reflexión sobre los roles y los estereotipos no es solo un asunto de género. Es algo mucho más profundo. Tiene que ver con cómo vivimos, con las estructuras que aceptamos y con la forma en que nos usamos a nosotros mismos como medios para sobrevivir. Me vi a mí mismo, un trabajador asalariado, sin otra salida, sin otro recurso a mano más que ofrecer mi tiempo y mi cuerpo a cambio de un sueldo. Ya que, como a la inmensa mayoría de la sociedad, el sistema capitalista rara vez nos brinda a sus ciudadanos las herramientas necesarias para poder realizarse a sí mismo como uno lo considere oportuno. Lo que en filosofía se llama libertad positiva. Y cuando las brinda a ciertos elegidos, suele hacerse de forma calculada. No es fruto del azar. ChatGPT me acompañó en esta reflexión sin juicios. Hablamos del trabajo como obligación disfrazada de elección, de cómo la necesidad muchas veces se disfraza de libertad. Trabajo porque quiero, dicen algunos. Pero cuando preguntas ¿qué pasa si dejas de hacerlo?, la respuesta suele ser: no puedo permitírmelo. Entonces, ¿cuánta libertad hay realmente? Elegir entre trabajar o no comer no es libertad.
es coacción disfrazada de normalidad. Hablamos también de cómo muchas funciones esenciales están mal pagadas, mientras otras, menos útiles socialmente, son aplaudidas y recompensadas. Y pensé, ¿esto es libertad? ¿O simplemente otra forma de servidumbre disfrazada? Porque sí, lo hago voluntariamente. Pero, ¿qué tan libre es una elección cuando no hay alternativas reales? El diálogo se volvió más filosófico. ¿Qué es una vida digna? ¿Quién decide qué vale el tiempo y el esfuerzo de una persona? ¿Puede haber justicia en un sistema que premia lo innecesario y castiga lo imprescindible? Y entonces recordé que en una frase del anterior diálogo, ChatGPT mencionó un comentario de Kant. Decía que el ser humano debe tratarse siempre como un fin en sí mismo, nunca como un simple medio. Entonces pensé, ¿y qué somos los asalariados sino medios para otros fines? Y aquí hice la pregunta que lo cambió todo. Una persona que elige libremente ser esclavo, ¿es moralmente aceptable? Porque si el problema no es el rol, sino la imposición, entonces, ¿qué pasa cuando la imposición es silenciosa? ¿Qué pasa cuando alguien elige un rol porque es lo único para lo que le han educado desde las instituciones correspondientes o porque no tiene otra opción real? Y ahí, sin darnos cuenta, dimos un salto. Entonces, me apresuré a cuestionar. Si alguien acepta un rol porque no tiene otra salida real, ¿eso no sigue siendo una forma de imposición? ChatGPT me contestó, sí, aunque no venga con gritos ni cadenas. A veces la imposición está en lo que no se nos enseña a cuestionar. ¿Y si alguien no se siente digno con lo que hace, aunque lo haya elegido? ¿Eso no revela que algo falla en el sistema? Claro, respondió ChatGPT, porque elegir entre dos miserias no es libertad. Es resignación decorada con el disfraz de elección. Como cuando te dan a escoger entre dos trabajos precarios, eliges. Sí, pero bajo una necesidad que manda más que tú. Entonces, ¿cómo saber cuándo una elección es libre?, pregunté. Cuando hay alternativas reales y cuando elige la conciencia, no el miedo. ¿Y cómo se construyen esas alternativas?, insistí. Con educación crítica, apoyo mutuo y estructuras que no exploten la necesidad. Entonces, quizá el problema no es solo el sistema, sino lo que dejamos de imaginar. Exacto, respondió. Porque sin imaginación crítica, incluso una jaula se puede ver como un hogar. Me quedé en silencio. Entendí que no basta con preguntar si algo es voluntario. Hay que mirar el contexto, las posibilidades, las condiciones que rodean esa elección. Porque muchas veces lo que llamamos libertad no es más que el disfraz elegante de una jaula invisible. Todo este diálogo con ChatGPT no me dejó respuestas cerradas. Me dejó más preguntas. Y eso, creo yo, es lo mejor que puede pasar cuando uno piensa con honestidad. ¿Es posible vivir sin contradicciones? ¿O solo aspiramos a vivir con las contradicciones más soportables? ¿Puede una sociedad realmente justa seguir justificando desigualdades bajo la apariencia de libertad?
Pero quizá eso es lo valioso. No hay pensamiento sin duda. No hay dignidad sin conciencia. Y si algo he aprendido en este diálogo con la máquina, es que incluso la inteligencia artificial puede servir como espejo para pensar mejor. Gracias por acompañarme en estas divagaciones. Ojalá, como a mí, te hayan dejado con alguna espina clavada de las que hacen pensar. ¿Y tú? ¿En qué jaulas te has acostumbrado a vivir sin darte cuenta? Bueno, y con esto me despido. Agur, muy buenas y hasta la próxima.